Pero miremos de pronto un poquito más detallado esos procesos de potabilización que se presentan. Entonces, lo primero es un proceso de captación. Tomamos nuestra agua cruda por medio de sistemas de bombeo, lo mandamos hacia la planta. Aquí pues hay un primer muestreo para mirar de pronto la calidad de ese agua que estamos tomando ahí, del agua cruda, pero muestreo básico, o sea, unos parámetros físico-químicos básicos como temperatura, pH, quizás se mirará cuestiones de turbiedad, ¿sí? Muy pocas veces se mide cloro, se mide oxígeno disuelto, pero son parámetros físico-químicos básicos los que se van a medir acá. Se bombea el agua hacia la planta, una vez que está en la planta, entonces tenemos un primer pretratamiento, llamémosle así, que es un proceso de desarenado, o sea, le quitamos esa arena que puede haber, ¿sí?, introducido, ¿sí?, el proceso de bombeo, ¿sí?, del agua cruda, de ese proceso de bombeo, pues es un proceso, llamémosle, vigoroso, que puede extraer algo de el suelo o de la arena que tiene allí nuestro bocatoma, ¿sí?, o del agua donde le estamos tomando. Entonces se deja en, pues, obviamente, recipientes bastante grandes, pero se deja ahí pues para que sencillamente se sedimente el material, que casi siempre es arena. Luego venimos a un proceso de preoxidación, ¿sí?, donde materia orgánica suspendida en el agua, lo que hacemos es oxidarla o empezar a removerla, convertirla por lo menos en moléculas orgánicas un poco más sencillas, más pequeñas, que ayudan también a esa remoción de tanto olor como sabor. Y en ese proceso de oxidación, pues también se alcanza a oxidar algunos metales como el hierro y el magnesio. Ojo, aquí es magnesio y yo en la anterior diapositiva les hablaba del manganeso. Dos elementos químicos diferentes, y el manganeso es el encargado de que el agua presente a veces alguna coloración, no el magnesio. El magnesio está involucrado en los procesos de dureza del agua. Luego venimos a unos procesos de absorción donde casi siempre lo que se hace es aportarle a ese agua que tenemos ahí carbón activado en polvo para remover las sustancias orgánicas que se han convertido en unas moléculas un poquito más pequeñas y se adhieren o se absorben con D, se adhieren a la superficie, o quedan pues en esa superficie del carbón activado, y por lo tanto pues se pueden eliminar mucho más fácil. Y luego un proceso de prealcalinización. En ese proceso de prealcalinización lo que hacemos es adecuar el agua que hemos tomado de nuestra boca toma, ¿sí?, para que tenga unas condiciones de pH óptimos para que cuando se adicione el coagulante, pues este pueda actuar de la mejor manera, ¿sí? Pues aquí en este ejemplo puntual utilizan como coagulante sulfato de aluminio, pero vamos a ver que hay otro tipo de coagulante que se utiliza para realizar ese proceso. Entonces, dependiendo del pH y del coagulante que yo vaya a utilizar, así mismo debo acondicionar el agua a un pH determinado. A veces inclusive se debe acondicionar a unas temperaturas adecuadas para que ese proceso de coagulación pues sea lo más efectivo posible. Luego venimos al proceso, después del pretratamiento, pues venimos al proceso de tratamiento como tal, ¿sí? El tratamiento como tal, entonces, ya que tengo el agua al pH, temperatura y con las condiciones necesarias para que pueda funcionar mi proceso de coagulación, entonces adiciono el coagulante. Este proceso de adición del coagulante uno casi siempre lo mira de manera despectiva, diría yo, y muy sencilla. Simplemente dice, pues se le va a formar ahí unos coágulos que después se unen y finalmente precipitan. Pues sí, digamos de manera general es eso. Pero les aseguro que para uno entender procesos de coagulación en aguas, inclusive pues en otro tipo de fluidos, es necesario toda una teoría, inclusive electroquímica, de transferencia de cargas, de potenciales Z, que sería digna pues prácticamente de otro curso, ¿no? De un curso como tal de coagulación y quizá floculación, ¿no? Les aseguro que solo hablando de coagulación y de mirando radios de hidratación y demás, podríamos tomarnos 4, 5 horas, 6 horas hablando de ese tema, ¿no? Mirando inclusive cómo interaccionan los diferentes iones que adicionamos para finalmente generar los coágulos. Sin embargo, de manera general les puedo decir que estos coágulos se generan pues adicionando algunas sales inorgánicas a base de aluminio y de hierro. Y lo que se busca es, la mayoría de los iones, llamémoslo así, que vienen desde el agua cruda son iones con carga negativa. Entonces lo que se busca es tratar de neutralizar esos iones con esos cationes para que se generen entonces los coágulos. Esos coágulos se están generando por
les decía, procesos de transferencia de cargas, o sea, son procesos químicos, si quieren llámenles electroquímicos, ¿sí? Hasta llegar a ese potencial Z igual a 0, donde entonces ya no tienen carga que pueda hacer que ellos se repelan entre sí y comienzan a unirse. Cuando comienzan a unirse esos coágulos que tenemos acá, ya ese proceso de unión sí es simplemente por, llamémosles, fuerzas en cuanto a sus masas que están ahí cerquita, y ahí ya estamos hablando de un proceso físico, que es el proceso de floculación. Entonces, primero se da el proceso químico de neutralización de cargas para que eso genere los coágulos, luego se da el proceso de floculación, donde lo que se hace es que esos coágulos se unen en partículas de mayor tamaño y de mayor peso y por lo tanto tienden a precipitar. Esas partículas de mayor tamaño y peso pues se llaman flúculos. Acá se hace un nuevo muestreo. Este muestreo sirve para usted darse cuenta si está adicionando las cantidades necesarias, suficientes de su coagulante, porque puede que esté adicionando más y por lo tanto esté perdiendo dinero, o puede ser que esté adicionando muy poco y por eso no obtenga finalmente los flúculos que necesite. Les decía que todo esto es una ciencia, inclusive en las plantas de agua potable tienen sus propios laboratorios donde hacen lo que se denomina pruebas de jarras. Y es ahí donde se mira la dosificación adecuada, los tiempos en los que se debe dosificar, cuál es el mejor dosificante, el mejor coagulante para generar finalmente un proceso de sedimentación o si tienen de extracción de partículas de la manera pues, más rápida, más barata posible pues, para la planta. Luego viene, después de que se formaron esos flóculos, aumentaron de tamaño, se fueron para el fondo de nuestros diferentes tanques, entonces dejamos que se sedimenten, ahí simplemente lo que hacemos es reducir cualquier tipo de velocidad, se trata de dejar el agua lo más quieta posible, pues para garantizar o ayudar a que ese proceso de sedimentación se pueda dar. Hacemos un nuevo muestreo, en ese muestreo lo más importante en este parámetro aquí, pues es casi siempre la parte de pH, turbiedad y color aparente. Es casi siempre lo que se mira acá. Luego viene el proceso de filtración. Pues a pesar de que se ha sedimentado la mayor cantidad posible, pues igual hay que filtrar porque aún en el agua todavía deben haber algún tipo bueno, o cierta cantidad de material particulado que no se sedimentó, sino quedó suspendido ahí en la solución. Y hacemos un nuevo análisis. Acá casi siempre sí incluye un parámetro adicional, que son los famosos sólidos suspendidos, sólidos totales suspendidos, que casi siempre pues, deben darle menor a algún límite de cuantificación que usted tenga establecido en su laboratorio. Y después de que usted ha filtrado, o sea, ha eliminado toda la parte de partículas desde el 4A hasta el 4D, entonces viene ese proceso de desinfección, donde se supone que ya no tengo material particulado. Es probable que no todo el material, llamémosle orgánico, se haya oxidado o haya quedado absorbido. Entonces, la parte de ese material orgánico que sobrevivió a estos dos primeros bloques y tenemos que sobrevive acá, pues en el proceso de desinfección se acaban de oxidar y es ahí donde se forman los famosos trialometanos, en concentraciones pequeñas obviamente, pero se forman. Y hacemos un nuevo muestreo. Se supone que aquí yo ya debería tener un agua que debe cumplir con todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos necesarios para decir que el agua está óptima para consumo humano. Después, por medio de diferentes bombas, pues mandamos ese agua por nuestros acueductos para que sea distribuido en nuestras casas o que queden en los diferentes tanques de reserva. Y en nuestras casas o a las entradas de nuestras casas, pues también se deberían hacer controles periódicos para garantizar que el agua, pues finalmente todavía se encuentra en las condiciones de las que salió de la planta. Me explico un poco. El agua en el punto E, 4E, que tenemos acá el lado derecho, pues es un agua que tiene muy buena calidad, pero en últimas ese agua va a ser mandada por unos tubos que pueden estar perforados y por lo tanto llenos de, qué sé yo, de suelos o de tierra, tubos que a lo mejor alguien quiso hacer alguna conexión ilegal, entonces dejó algún tipo de fisura por ahí entran algún tipo de microorganismos o de contaminantes. En ocasiones la tubería o los acueductos tienen un material o están hechos de un material ya muy viejo y demás, y entonces el agua cuando pasa por ahí arrastra parte de ese material interno de esos tubos pues, que componen el acueducto y por lo tanto, a pesar de que en esta parte de acá teníamos agua de muy buena calidad, pues finalmente el agua que va a llegar a nuestras casas ha perdido parte de esa calidad y a veces toda la calidad con la que nosotros
habíamos hecho el esfuerzo para obtenerla finalmente en planta. Entonces, por eso esos controles, llamémosle en campo, si en sitio o en diferentes hogares o en diferentes tomas que tienen algunas ciudades, pues es fundamental para eso. Es importantísimo que tengamos en cuenta, pues aquí solo estamos hablando de 6 muestreos, ¿no? Pero pues a veces en planta se hacen unos muestreos adicionales que pueden ser 8, 9 o 10, dependiendo de los diferentes procesos o de los cambios que se tengan que hacer en planta por diferentes motivos, principalmente el cambio de condiciones del agua cruda que se toma. Entonces, si el agua cruda que se toma ahora viene muy turbia, porque a lo mejor se tiene épocas de invierno o épocas de lluvia, como decimos acá, pues eso hace que el agua cambie, digamos, algunas propiedades, tenga más sólidos ahí, se saturen algún tipo de filtros y demás, y entonces haya que acudir a reformulaciones en coagulación y demás, y eso implica también hacer unos análisis adicionales. Pero en términos generales podríamos estar hablando de que este es el proceso.